La escena comienza con el protagonista conversando con la doctora Kerr. Shang-Yi, con un gesto serio, le confiesa que ella tiene más experiencia tratando con este tipo de personas y que justo ahora se enfrenta a un problema delicado, un hombre que tiene información que podría usar en su contra. La tensión en su voz es evidente cuando le pregunta cómo debería actuar. Kerr, manteniendo la calma propia de alguien que ha visto demasiado, asiente con firmeza y le responde que sí, que ha tenido contacto con sujetos parecidos. Explica que, aunque no siempre son tan calculadores como aparentan, lo cierto es que poseen un coeficiente intelectual muy alto y, para empeorar las cosas, su nivel moral es increíblemente bajo. Con tono firme añade que una persona con una moral fuerte jamás podría convertirse en un exitoso hombre de negocios en este mundo. Shang-Yi baja la mirada, lo entiende perfectamente. Luego, con un suspiro, admite que incluso había considerado matarlo, pero teme que el tipo tenga algo escondido bajo la manga, y esa posibilidad lo ha detenido. Aún así no puede evitar decirlo con claridad. Dejarlo vivo significa estar condenado a ser chantajeado para siempre. No puedo tolerar eso, murmura con frustración. La doctora, con un gesto preocupado, le advierte que la verdadera amenaza no es el chantaje en sí, sino la información que el hacker posee. Si esa información llega a filtrarse, podría ser devastadora para Shang-Yi. Él asiente, consciente de que no exagera. Kerr, casi como recordando un viejo caso, menciona que había escuchado hablar de ejecutivos de empresas de Internet que, al ser descubiertos confabulando con funcionarios corruptos, fueron perseguidos. Los funcionarios mandaron a silenciar a esos ejecutivos, pero al final las pruebas terminaron filtrándose en Internet, arruinándolo todo. Shang-Yi reacciona recordando la historia. Ese pez gordo de Internet había guardado toda la evidencia en una laptop y programó un sistema que liberaría automáticamente la información si algo le pasaba. A menos que manipulara esa computadora a diario, no podía detener el proceso. Y claro, cuando lo mataron, la verdad explotó al día siguiente en todas partes. La doctora refuerza la idea. Eso es lo que más le preocupa. Aunque maten al hacker, si tiene un mecanismo similar, la información seguirá su curso. Se acerca un poco más al protagonista y le aconseja que, si realmente no puede pensar en una solución inmediata, al menos intente relajarse y ganar tiempo. Tal vez engañarlo y luego encontrar una manera de tratar con él. Pero Shang-Yi niega con la cabeza. Retrasar lo inevitable no servirá de nada. Si no resuelven ese problema de raíz, siempre vivirán bajo la sombra de la amenaza. En ese momento, se acerca Yang Mi, la pelirroja. Notando la seriedad de la conversación, pregunta qué ocurre. Shang-Yi sonríe con ironía, sorprendido de verla allí, y la invita a unirse a la discusión. Tras escuchar lo que sucede, Yang Mi no tarda en dar su opinión. Ese hombre es muy astuto, será casi imposible atraparlo. Con gesto de disgusto añade que en la industria del entretenimiento algo parecido es común. Lo llaman desinformación, y ha visto de primera mano lo destructivo que puede ser. Ese sujeto es repugnante, sentencia. Shang-Yi arquea la ceja. ¿Desinformación?, repite con curiosidad. La pelirroja asiente y explica que no es lo mismo que los simples rumores de la farándula. Aquí hablamos de crear mentiras elaboradas diseñadas para confundir a la gente y manipular la percepción pública. Kerr interviene para respaldarla. Efectivamente, así es como funciona. Mientras tanto, Shang-Yi reflexiona. El hacker tiene en sus manos información delicada. No son pruebas irrefutables, pero sí lo bastante dañinas como para causarle problemas y se hacen públicas. Y lo peor es que él no tiene forma de impedir que las transmita. Después de todo, no cuenta con expertos en computadoras que lo respalden. Entonces, casi como si una chispa se encendiera en su mente, surge una idea. ¿Y si trata esa información como un simple rumor? Quizás entonces pueda manejarla. Las dos mujeres en unísono le preguntan qué piensa hacer. Shang-Yi, decidido, responde que tendrá que prepararse y que cuando esté listo, les avisará. Poco después lo vemos en la sala de control estableciendo una comunicación directa con el hacker, Lu Fengdao. Este, con tono burlón, le pregunta si ya tiene las provisiones listas. Shang-Yi, sin perder la compostura, le responde: ¿cuál es la prisa? ¿De verdad crees que no tengo montones de suministros? Con voz dura añade: si no fuera por la información que tienes, ya lo habría matado hace tiempo. El hacker estalla en una carcajada sarcástica. Niño estúpido, si me matas no vivirás ni unos días más. Ni lo sueñes. Una vez que yo caiga en menos de 24 horas, mi información será enviada automáticamente a toda la ciudad de Tianjai. ¿Imaginas las consecuencias? Shang-Yi permanece en silencio, procesando. Así que 24 horas. Ese debe ser el plazo que Lu Fengdao estableció antes de contactarlo. Un mecanismo de seguridad para garantizar que nadie se atreva a tocarlo.
Con una mueca burlona corta la llamada diciéndole que le enviará lo que pidió más tarde. Y tras colgar, su mente empieza a trabajar. Hay que enturbiar el agua. Rápidamente empieza a escribir. En la pantalla aparecen 3 mensajes distintos, cada uno más extraño que el anterior. El primero, un rumor de que los suministros en el almacén del sur de China en realidad eran resultado de un robo y que personal interno los transfirió de vuelta antes de lo previsto. El segundo, un rumor afirmando que hubo testigos que vieron a las Fuerzas Armadas escoltando el cargamento en secreto esa noche y que por eso la policía guarda silencio. El tercero, algo mucho más extravagante, testigos de la aparición de alienígenas. Sonría para sí mismo. La estrategia es clara. Enterrar la verdad bajo un mar de mentiras. No importa si no engaña a todos, con que la mayoría dude, la información del hacker perderá fuerza. Tras difundir los rumores, Shang Yi piensa que en un mundo como este, donde solo los habitantes de Tianhai pueden acceder, la confusión será su mejor arma. Exhausto, se estira en la silla. Ya está hecho. Ahora queda en manos del destino. Pero su expresión cambia de inmediato. Lu Fengdao, ese hombre, no puede seguir respirando. Debe morir sí o sí, sentencia en voz baja con un brillo sombrío en los ojos. La escena salta de inmediato. Vemos al protagonista vigilando desde la distancia, oculto entre la nieve, una mochila preparada como carnada. Observa a través de la mira de su arma, evaluando cada detalle. La distancia es perfecta, el plan también. Solo falta que el hacker salga a recoger los suministros. Envía un mensaje. Las cosas están en la puerta. Y espera. Nada. La mochila sigue inmóvil. Shang Yi frunce el ceño. ¿Por qué no sale? ¿Acaso no recibió el mensaje? Intenta mandar otro, pero se detiene en seco. Si insiste demasiado, revelará su posición. Suspira, ajusta el arma y decide esperar. Tarde o temprano el hombre tendrá que salir. Entonces, la puerta se abre lentamente. El corazón de Shang Yi late con fuerza. Finalmente, el hacker aparece y se inclina para tomar la mochila. Ahora, piensa. Un disparo certero. La bala atraviesa la cabeza del hacker. Shang Yi sonríe satisfecho. Valió la pena esperar tanto en esta nieve helada como un cazador paciente. Se acerca, le dispara de nuevo y susurra. Tú te lo buscaste. Luego, al ver la computadora del hacker a lo lejos, por un instante piensa en destruirla. Pero se detiene. Puede contener información valiosa, sería un desperdicio arruinarla. Así que decide guardarla en su espacio dimensional. Ahí el tiempo no corre de la misma forma. No hay conexión con el exterior. Eso garantiza que aunque hubiera un programa automático no podrá activarse. Con la máquina asegurada, Shang Yi mira hacia la distancia. El siguiente paso dependerá de la voluntad de Dios. Y con esa idea decide seguir esparciendo rumores en internet. Aunque la información llegue a filtrarse, la confusión será su mejor escudo. Ya en el refugio, la doctora lo recibió con una sonrisa tranquila. Lo miró de arriba a abajo como queriendo confirmar que estaba bien y le dijo que debía tener hambre, que seguro no había comido en bastante tiempo. Shang Yi se estiró, relajando un poco los músculos, cuando ella añadió que le había preparado algo especial. Hice un estofado de riñón con cuartos de buey y también una olla de sopa de pollo. Todo sigue caliente en la estufa. Ven, toma un poco. El protagonista cerró los ojos un segundo, respirando el aroma, y sonrió. Huele demasiado bien. La verdad es que sí, tengo algo de hambre. Mientras se sentaban, lanzó una pregunta casual pero directa. ¿Recibieron algún mensaje en sus teléfonos? La pelirroja fue la primera en responder. Asintió y con cierta inquietud le mostró la pantalla. Sí, lo recibí. La doctora intervino también, un poco molesta. Yo igual. De hecho, me llegaron varios. Es un lío, no sé ni qué significa. Yang Mi arrugó la frente, sospechando. Parece que intentan ocultar algo. Shang Yi, tranquilo, les bajó la tensión. No se preocupen, eso fue solo un encubrimiento. Una bomba de humo que lancé yo mismo. En su mente calculaba que en apenas 48 horas se enviarían cientos de mensajes más, no solo en los foros sociales de Tianhai, sino en los móviles de todo el mundo. No podía evitar que el hacker enviara su información, pero sí ahogar la verdad bajo un océano de datos falsos. Una táctica en realidad muy parecida a la que usan los grandes medios. La doctora arqueó la ceja dudosa. ¿Y no crees que con esto la gente sospechará aún más? Yang Mi saltó de inmediato. Sí, disparar tanta información de golpe puede llamar más la atención. El protagonista, sin perder la calma, siguió comiendo. La tensión es inevitable. Yo envíe los mensajes o no, el hacker lo haría de todas formas. Así que mejor sembrar rumores y confundir a todos. ¿De verdad creen que hoy en día la gente tiene la energía de ponerse a analizar la verdad detrás de cada cosa? La lógica era simple. Frente a tantas organizaciones oficiales y grandes empresas mencionadas en los mensajes,
¿Quién iba a pensar que un solo hombre era el culpable? Su nombre se volvía insignificante en ese mar de sospechosos. Yang Mi lo reconoció con una sonrisa medio pícara. Es una jugada inteligente. Es como en el mundo del espectáculo. Si una estrella se mete en un escándalo, pero al mismo tiempo otro famoso aún más grande hace algo peor, el público olvida lo primero. Lo miró de reojo y pensó que no solo era guapo, sino también brillante. La doctora, más práctica, lo interrumpió. Sí, pero todos esos mensajes salieron desde un ordenador. Si alguien rastrea la dirección IP, ¿no podrían encontrarte inmediatamente? Ambas dejaron los cubiertos un momento. Yang Mi frunció el ceño, preocupada. Queda claro, no es que dude de ti, es que no queda mucha gente en Tianjai, y menos aún personas que sepan manipular redes. Aún así, lo que hiciste es un éxito, aunque arriesgado. Zhang Yi apoyó los codos en la mesa y habló con seriedad. Mira, a menos que la humanidad regrese de golpe a una sociedad primitiva, es imposible ocultarse del todo. Nunca tuve el lujo de desaparecer completamente de los ojos de los demás, pero sí puedo reducir las sospechas hacia mí. En cuanto a las organizaciones grandes, tarde o temprano me toparé con ellas. Eso es inevitable. Por dentro era consciente de otra cosa. Si no fuera por ese hacker, el día del descubrimiento habría llegado mucho más tarde. Y además, detesto la sensación de ser chantajeado. Por eso el hacker debe morir. Aún así, sentía cierta tranquilidad. Mientras nadie llegara con fuerza militar de primer nivel, su refugio era seguro. Yang Mi sonrió aliviada. Me alegra escucharlo. Pero la doctora no la dejó relajarse. No te confíes tanto. Zhang Yi puede proteger este lugar, pero no se quedará con brazos cruzados. Yang Mi se enrojeció, creyendo que había algo más en esa frase. El protagonista, un poco irritado por el malentendido, le dio un golpecito en la frente. Estoy hablando en serio. Lo que quiero decir es que ustedes también deben ayudarme a preparar trampas. Ambas lo miraron sorprendidas. Él explicó. Este refugio tiene defensas increíbles contra desastres naturales e incluso guerras nucleares, pero no contra amenazas humanas. Aquí las armas están muy controladas y el constructor no podía preverlo. Por eso debemos reforzar el perímetro. Zhang Yi sacó materiales de su almacenamiento dimensional y empezó a dar instrucciones. En la nieve, una trampa bien puesta es casi invisible. Escuchen con atención y recuerden cada ubicación. Si algún día olvidan dónde está y se hieren ustedes mismas, sería un problema grave. Les mostró clavos, tablas y herramientas. No los esparzan en el suelo, entiérrenlos en madera. Una vez cubiertos por suero, penetrarán directo en la planta del pie. Y combinen clavos de acero que son más profundos con tornillos que desgarran más. ¿Entendieron? Ellas asintieron. Necesitamos al menos 1000 trampas de este tipo, continuó, distribuidas en un radio de 100 metros alrededor de la villa. Imaginen un lobo atrapado en ellas. Se rompe la pierna. Ahora imaginen un humano. Piel desgarrada, hueso atravesado. Mientras hablaba, su tono era frío, casi clínico. Y la colocación es clave. Las exteriores se pueden detectar con un palo, así que quiero las tablas con clavos en un círculo más interno. Ustedes se encargan de estas 2 capas, yo prepararé el resto. Ellas obedecieron mientras él observaba por la ventana. Sabía que había 2 rutas obligatorias hacia el refugio. Recordó las minas explosivas que encontró en el almacén militar. Enterradas en esos puntos podían volar hasta un tanque. Se acercó a ellas nuevamente. Recuerden algo, las trampas son más efectivas la primera vez que se usan. Si alguien intenta limpiarlas, hay que complicarles el trabajo. Por eso también pondré trampas con cables de tracción. Si los cortan o patean, explotan. Durante horas trabajaron bajo la nevada. Zhang Yi, aunque cansado, estaba satisfecho. Al terminar, el refugio tenía un cinto de defensas. Trampas de clavos, minas, gases lacrimógenos, hipnóticos, lanzafuegos capaces de alcanzar 1000 grados y finalmente él mismo. De vuelta en el interior, Yang Mi le preguntó con cierta inquietud: ¿y cuándo crees que vengan enemigos? Zhang Yi la miró serio, casi divertido. Preferiría que nadie apareciera, pero parece que tú deseas lo contrario. Ella se enrojeció y bajó la vista. Él se recostó en el sillón y añadió con calma: no creo que sea pronto. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que atacar a otros ahora es suicidio. Sobrevivir en estos tiempos ya es lo bastante difícil. La pelirroja menciona que así son las cosas, mientras piensa que ahora no sabe si es mejor que otros vengan y pisen las trampas o si es mejor vivir una vida tranquila. Poco a poco comienza a retirarse, pero ve al protagonista haciendo algo y le pregunta qué está haciendo, que si no son esas pesadas puertas de metal lo suficientemente seguras.
El protagonista le responde que dentro de esa villa, la mayor parte de las unidades son automatizadas, y eso significa que si alguien logra hackear su centro de control, fácilmente podría abrir esas dos puertas. Agrega que los avances tecnológicos, aunque útiles, para algunos pueden traer enormes inconvenientes, pero los principios básicos de la física no mienten. Por eso, está poniendo una seguridad extra, en caso de que lleguen a ser hackeados. Les advierte que hay que tener cuidado con todo. Después de todo, la precaución es la clave del éxito. La pelirroja piensa que, aunque el enfoque del protagonista para realizar las tareas parece algo descuidado, está segura de que vivirá una vida más larga que la persona promedio. El protagonista menciona que estaría bien tener allí a un experto que domine las redes. La pelirroja piensa en una chica llamada Chin Chin y dice que a esa chica se le dan bastante bien las redes, pero lamenta que sea una pena. El protagonista pregunta qué pasa con ella. La doctora interviene y explica que Chin Chin está estudiando la ciudad de Tianjai y le pregunta a la pelirroja si sabe cómo está, si sigue viva. Allí se nos menciona que Chin Chin es prima de la pelirroja, que estudió en el colegio de Tianjin y que a los 16 años ya había ganado todos los premios internacionales en el campo de la informática. Era una hacker de primera, pero cuando era niña sufrió poliomielitis, enfermedad que le paralizó la mitad inferior del cuerpo, obligándola a depender de una silla de ruedas. Aún así, no había persona más confiable y adecuada que ella en informática. El protagonista pregunta dónde está ahora y si pueden encontrarla. La pelirroja responde que lleva mucho tiempo desaparecida, que intentó contactarla después de la tormenta de nieve, pero no ha tenido noticias de ella. El protagonista dice que con sus capacidades, si aún sigue viva, sin duda encontrará la manera de ponerse en contacto, y que si no lo hace, solo puede significar una cosa. Luego, en tono burlón, le dice a la pelirroja que tal vez su prima sea demasiado perezosa para hablar con ella. La pelirroja se enoja y le reclama por qué dice esas cosas. El protagonista se burla un poco más y añade que después de todo, en su familia todos son genios, mucho mejores que ella, y que si realmente estuviera en peligro, ¿quién le pediría ayuda a alguien como ella? Termina enfadada con él. Mientras tanto, el protagonista piensa que si esa tal Chin Chin sigue viva, sería buena idea que se uniera a su equipo. Después de todo, como tiene las piernas paralizadas, no sería una gran amenaza para él. Además, Chu Haimi y Yang Mi son muy guapas, así que su prima no podrá estar peor que ellas. El protagonista suspira y dice que qué pena. La pelirroja pregunta entonces qué van a hacer. El protagonista responde que, a continuación, solo tienen que hacer una cosa: esperar. Pasamos de escena. El protagonista está en el refugio, específicamente en el campo de entrenamiento subterráneo. Observa su teléfono y comenta que, como era de esperarse, después de lo ocurrido, incluso cuando enviaron noticias, estas fueron sepultadas por la información que él había preparado de antemano. Ni siquiera pudieron generar una pequeña onda. Agrega que si alguien logra arrastrar la verdad en medio de toda esa información falsa, entonces no es una organización común. Tendrían que tener un experto en informática. Pero decide dejar de pensar en eso y se pone a entrenar. Toma un arco, lo carga con una flecha y la lanza activando sus poderes. La flecha impacta justo en el blanco. Reflexiona que después de medio mes ha desarrollado una técnica sobrenatural que se adhiere a las armas y objetos lanzados, duplicando su rango, su potencia y su estabilidad. Decide llamarla disparo preciso. Explica que la estabilidad consiste en envolver su cuerpo con habilidades sobrenaturales, aumentando su velocidad al doble de lo habitual, lo que hace que el combate cuerpo a cuerpo con armas sea mucho más efectivo. También le da mayores posibilidades de escapar con éxito. Se queda pensativo porque, a pesar de que su habilidad especial parece sencilla, tiene un potencial de desarrollo infinito. En medio de ese pensamiento, le da hambre, así que saca una barra de chocolate. Mientras come, continúa experimentando con sus poderes. Reconoce que, aunque sus nuevas habilidades son impresionantes, el consumo de energía también es enorme. Por eso está comiendo chocolate, no por hambre, sino porque necesita recuperar energía rápidamente. Reflexiona que incluso las personas con habilidades sobrenaturales necesitan alimentarse para recargar energía. En otras palabras, no importa qué tan hábiles sean, si no cumplen la condición previa de reponer su energía a través de los alimentos, no pueden usar sus poderes. El protagonista no se había dado cuenta de que al final lo que determina el verdadero poder no era tanto la habilidad en sí, sino la cantidad de energía y comida disponible para mantenerla activa. Termina su chocolate y piensa que, en ese caso, él sería invencible, porque en una lucha de desgaste nunca dejaría que lo vencieran. La escena cambia al refugio bajo el campamento de defensa.
una persona comenta que aún no se ha resuelto el problema energético de la base. Una secretaria se acerca al líder y le informa que, respecto a la información recibida, han averiguado los resultados. La mayoría de los mensajes fueron enviados a la mansión Junke 101, en el distrito de Lujiang. Sin embargo, uno de ellos provino del teléfono móvil de Lu Fengda, presidente de una corporación tecnológica, cuya dirección está en el número 302 de Junke Manor. Le entrega un reporte. El jefe le pide que le hable sobre ese tal Sanji mencionado en los mensajes. La secretaria responde que ha estado viviendo en la ciudad de Tianjai y trabaja como empleado de gestión en el almacén del sur de China. Hasta ahora, la investigación no ha revelado ninguna conexión en su círculo social con Lu Fangdai. El jefe comenta que se trata de un simple manejador de almacén, imposible que sea el cerebro detrás de todo esto, aunque admite, probablemente durante su tiempo en el cargo se apropió de suministros y los almacenó en su gem, lo que le ha permitido sobrevivir hasta ahora. La secretaria asiente, diciendo que también lo cree, que un supervisor de bajo rango no tendría la capacidad de vaciar un almacén entero. El jefe reflexiona que tal vez todo esto sea una conspiración extranjera y que probablemente algo ya estaba mal antes de la llegada de los Reyes Gamma. Dice que deben volver al tema de los suministros y que lo de lo paranormal es solo autodesgano. La secretaria le pregunta si entonces todavía deben investigar a Zhang Yi. El jefe responde que enviarán a personas a revisar el área, especialmente en las cercanías del río Guerrero. Tal vez allí encuentren suministros. La secretaria asiente y promete arreglarlo de inmediato. La escena cambia a un castillo helado. El otaku de la otra vez abraza a su abuela con una imagen de waifu y se queja. Dice que debería ser él elegido con habilidades psíquicas de alto nivel, rodeado de incontables mujeres hermosas. Piensa que es injusto porque ya conocía al protagonista y lo único que pudo hacer fue huir. Mientras mira su teléfono, decide buscar más información del protagonista. Al poco tiempo exclama que lo ha encontrado. Descubre que la gran mayoría de mensajes se originan en la misma dirección IP, excepto uno que lo llama Sanji, jefe de almacén, acusándolo de haber robado el almacén del sur de China. Eran decenas de miles de suministros que desaparecieron de la noche a la mañana. El otaku recuerda que al principio pensó que era solo un rumor exagerado, pero ahora todo indica que ese hombre es muy sospechoso. Llega a la conclusión de que probablemente posee habilidades espaciales, lo que explicaría por qué logró vaciar un almacén en tan poco tiempo. Y también recuerda la pelea que tuvo con él. Su ataque desapareció frente a sus ojos, y luego reapareció. No parecía un simple rebote, sino como si el protagonista hubiera absorbido el ataque en otro lugar y lo hubiera liberado después. Entiende que definitivamente Zhang Yang posee habilidades espaciales, y que seguramente todos los suministros perdidos del almacén están en sus manos. Piensa que eso también explicaría su vehículo todoterreno raro en medio del desastre. Se recuesta en su cama y admite que lo envidia. El sistema espacial es superior, mientras que su habilidad Blizzard está en un nivel mucho más bajo. Llega a la conclusión de que el protagonista es claramente el personaje principal, y él no es más que un villano secundario, como los jefes de videojuegos que parecen fuertes pero en realidad solo están ahí para regalar experiencia. Se convence de que no puede enfrentarse a él, así que lo mejor es hacerse su amigo. Sale corriendo de su cuarto, decidido a advertir al pueblo. Llega jadeando a la casa del tercer abuelo, un anciano de la aldea, y le dice que hay un gran problema. El anciano le pregunta qué ocurre, y Chun-Li explica que Zhang Yang es demasiado poderoso, su habilidad lo restringe por completo, y que nadie debe meterse con él. Le advierte que la aldea Sudong y la mansión Junke 101 están separados por un río, por lo que será mejor que todos en la aldea se mantengan alejados de ese lugar. El anciano le pregunta si en verdad cree que el robo del almacén de China, que causó tanto revuelo, fue obra del protagonista. Chun-Li responde que según su análisis, es lo más probable. Sin habilidades espaciales, sería imposible vaciar un almacén gigante en tan poco tiempo. El anciano comienza a imaginar cuántos años tardaría su aldea en usar todos esos suministros, pero Chun-Li le insiste que no deben molestarlo. El anciano le dice que es demasiado tímido, que en la aldea hay cientos de familias y que no pueden temer tanto a una sola persona. Chun-Li responde que de verdad puede sentir que ese hombre es muy peligroso. El anciano le replica que él sí que está asustado, recordando que en su juventud hubo guerras entre pueblos vecinos y siempre hubo muertos. Pero ahora, por la supervivencia de todos, los Su no temerán arriesgar la vida. Finalmente, regresamos al refugio del protagonista. Está en la mesa con Chu Haini y Yang Mi, comiendo tranquilamente. La pelirroja piensa que al principio quería irse, pero ahora vivir sin preocupaciones, sin tener que pensar en comida o ropa, no suena tan mal, pero el momento se interrumpe.
A lo lejos por la ventana se observa movimiento. El protagonista se pone de pie y advierte que alguien viene. Si te gustó esta parte y quieres más historias como estas, suscríbete al canal y activa la campanita. Así serás el primero en enterarte cuando publique el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente entrega. Esto fue Doc Series. Tu apoyo significa muchísimo. Gracias por ser parte de esta nueva aventura.